Hola, cariño, bienvenido de nuevo. ¿Te uniste a mi Patreon? Si no, únete. Y ahora, no pierdas tiempo. Empecemos esta historia. En aquel entonces, yo era solo otro tipo intentando sobrevivir en Nueva York. Nada dramático. Solo facturas acumulándose, alquiler subiendo, horas reducidas en el trabajo y ningún plan B. Me alojaba en una habitación diminuta en Queens, pero el contrato de arrendamiento se acababa y mi casero ya había encontrado a otra persona. Todas las noches me sentaba en ese colchón navegando por Craigslist, grupos de Facebook, cualquier sitio donde la gente publicara habitaciones baratas. La mayoría eran estafas. Algunos querían depósitos que no tenía. Otros pedían historial crediticio o cartas de trabajo que no podía falsificar. Entonces vi uno que me hizo pestañear. Apartamento de lujo en Midtown, compañeras de piso, sin alquiler. Casi lo dejo pasar, pero la curiosidad me atrapó. Entendí. ¿El truco? La administración de edificios solo para mujeres hacía cheques sorpresa. Necesitaban a alguien que pudiera pasar desapercibido. Pensé que era una broma. Luego volví a mirar el saldo de mi cuenta. Envié un mensaje, medio avergonzado incluso de escribirlo. Oye, sé que no soy exactamente a quien buscas, pero si hay alguna manera de que esto funcione. Soy tranquilo, limpio y realmente necesito un lugar. A la mañana siguiente, recibí una respuesta. Ven esta noche. Hablamos. El apartamento era impresionante. Techos altos, suelos de madera auténtica, el tipo de lugar que parecía tener aire acondicionado central y un lavavajillas que de verdad funcionaba. Eran 3, todos mayores que yo, todos serios. Uno dijo sin rodeos, si el casero te ve, nos vamos. Otro añadió, llevamos 3 años viviendo aquí. No podemos permitirnos perder este sitio. Entonces el tercero dijo, a menos que puedas integrarte. Fruncí el ceño. Glendon me miró de arriba abajo, como una chica, justo en el zonas comunes. No tiene que ser perfecto, solo lo suficiente como para que nadie se detenga a mirarlo 2 veces. Me reí. Pensé que bromeaban. No. Salí esa noche sudando, con el corazón latiendo con fuerza, diciéndome que era una locura. Pero tampoco podía dejar de pensar en los pasillos silenciosos, la cálida iluminación, la nevera que no zumbaba como la mía. Esa noche, despierta, supe la verdad. No me quedaban opciones reales. Y tal vez, solo tal vez, no se trataba de quién era yo. Tal vez era solo supervivencia. Cuando volví la noche siguiente, estaba nerviosa como no me había sentido en años. Ni por una entrevista de trabajo ni por una primera cita. Esto era diferente. Tranquila, extraña, casi como si me estuviera topando con algo que no debía tocar. Tenían vino en la barra, como si intentaran que pareciera informal. Pero todo en su lenguaje corporal decía, esto va en serio. La alta, Jess, creo, estaba de pie con los brazos cruzados. ¿Entiendes por qué tenemos cuidado, verdad? Asentí rápidamente. Totalmente. No intento colarme en algo que no me corresponde. La segunda, Maya, estaba más relajada, inclinada. Apoyada en la nevera con una copa de vino en la mano. No pareces pasar desapercibida. Sin ánimo de ofender. No me lo tomo en serio, dije, aunque me dolió. La tercera, Aaron, sacó su teléfono y me enseñó una lista. Anotamos las reglas. Para que quede claro, cogí el teléfono. Me sudaban las manos. Quédate en tu habitación a menos que estés completamente vestida para integrarte. No se permite ropa de hombre en la cocina, el salón ni el pasillo. No se permiten voces graves cerca de la puerta. Si la gerencia te ve, lo denegamos todo. Te vas en cuanto esto nos ponga en peligro. Se me secó la garganta al leerlo. Esto es mucho, dije en voz baja. Aaron ladeó la cabeza. Sí, pero también lo es el alquiler cero en Manhattan. Tienes razón. Jess volvió a hablar. Te ayudaremos si vas en serio. No te vamos a tirar a los lobos. Hubo una pausa. Entonces Maya sonrió con suficiencia y añadió, entonces, ¿tienes vestido? Negué con la cabeza. No se rieron. Nadie se burló de mí. Se miraron como diciendo, bien, primer paso. Encontraremos algo. No tiene que ser perfecto, dijo Aaron. Solo tiene que funcionar en el pasillo, añadió Jess. Me dieron la habitación al final del pasillo. Limpia, pequeña, con buena vista, un armario. Incluso, esa noche me senté en la cama, mirando la pared blanca y vacía, preguntándome qué demonios estaba haciendo. Yo no era así. Pero a la supervivencia no le importa quién eres. Solo quiere saber si te rendirás antes de romperte. La primera noche, tuve que salir vestida de mi habitación.
Juro que oía el eco de mi propio corazón en el pasillo. Empezó con un golpe en la puerta. «Te necesitamos en la cocina», susurró Maya por la rendija. «Los caseros están haciendo una inspección en el vestíbulo. Tienes que pasar». Me quedé paralizada. Ni siquiera había desempacado. Entreabrió la puerta, sacando una bolsa de plástico como si tuviera material radiactivo, justo lo suficiente para que se mezclara. «No le des demasiadas vueltas». Dentro había una sudadera negra con capucha, una falda larga lisa, un sujetador deportivo y la peluca sintética más barata que jamás había visto. Lo miré todo tendido sobre la cama. Mis manos flotaban. Sentí una opresión en el pecho, pero me cambié pieza por pieza. El sujetador deportivo me quedaba extrañamente ajustado. La falda se sentía extraña, ondeando entre mis piernas al caminar. La peluca, ni siquiera intenté peinarla. Simplemente me la puse, aplanándome el pelo bajo una cofia. Sin espejo, sin maquillaje, solo la sensación de estar en algo inapropiado. Pero en cuanto abrí la puerta, Aarón estaba allí. «De acuerdo», dijo en voz baja, mirándome de reojo. «Camina con naturalidad, no muy rápido. No mires a nadie». No podía respirar. Me sudaban las palmas de las manos y tenía las rodillas agarrotadas, pero salí de mi habitación, bajé por el pasillo, crucé la cocina, pasé junto a Jess, que asintió como si estuviera bien, pasé por la puerta principal, donde oímos voces tenues abajo, y luego entré en la sala, donde me quedé 30 segundos en silencio hasta que Maya dijo: «Vale, estás bien». «Se ha ido». Solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Volví directamente a mi habitación y me cambié a oscuras. Sentía la piel rara. No me picaba, solo estaba consciente, como si supiera que la había tocado. Guardé la falda y la sudadera en un rincón del armario. Me dije a mí misma que no las necesitaría nunca más. Pero a la mañana siguiente, había un conjunto bien doblado esperando fuera de mi puerta con una nota adhesiva para la próxima vez. «Bienvenida a casa». Se suponía que sería una sola vez, solo una sudadera con capucha, una falda, un paseo por el pasillo. Ese era el trato. Pero al cabo de una semana, volvió a suceder. Y otra vez. Al principio, siempre era una emergencia. La llegada del fontanero. Una prueba de alarma contra incendios. El vecino hacía preguntas demasiado cerca de la puerta. Cada vez me daban un atuendo diferente. Cada vez decía, «solo por esta vez». Y cada vez me resultaba más fácil decir que sí. Para la segunda semana, Aarón se ofreció a ayudarme a limpiar. «Tienes que afeitarte», dijo con naturalidad, como si estuviéramos hablando de la compra. Me reí, pero me dio una maquinilla nueva y dijo: «Créeme, me lo agradecerás después». Esa noche, me quedé en la ducha, maquinilla en mano, mirándome el brazo como si fuera algo desconocido. Me dije que era solo para mimetizarme, solo por táctica. Pero cuando salí y me pasé una toalla por el brazo, me estremecí al sentir lo suave que se sentía. No estaba mal, solo era diferente. 2 días después, simplemente llamó a mi puerta con una pequeña bolsa de maquillaje. Cosas básicas. Nada del otro mundo. Lo justo para que si alguien te ve de lejos, no te mire 2 veces. Me enseñó a usar corrector. A hacer que mis cejas sean menos agresivas, tío. A presionar los polvos, no arrastrarlos. Nadie se rió. Nadie bromeó. Y en algún lugar en medio de toda esa ayuda silenciosa, el pánico en mi pecho empezó a disminuir. Seguía ahí, todavía tensa, pero bajo ella una extraña calma, como si tal vez esto ya no fuera supervivencia. Tal vez fuera algo más. Para la 3ª semana, el miedo casi se había desvanecido. Caminaba por el pasillo con leggings y un cardigan largo, ligeramente maquillada, la peluca cepillada lo justo para parecer normal, no teatral. No me sentía valiente. Exactamente. Pero me sentía menos falsa, menos como si me estuviera escondiendo y más como si estuviera encajando. Incluso me sorprendí sonriendo una vez al pasar frente al espejo del pasillo. No mucho, solo un destello. Y entonces, una noche, estaba sentada en el sofá con Maya. Solo las 2, tomando algo en el regazo. Un reality show tonto sonaba de fondo. Me miró el brazo y dijo: «¿Se te está quemando la piel?» «Sí», murmuré, frotándomelo. «El afeitado ha sido duro. Nunca lo había tenido que hacer tanto». Sin dudarlo, buscó su bolso y sacó un pequeño frasco marrón. «Toma, esto ayuda. Son vitaminas para la piel, o algo así. Mi dermatólogo me los recetó. Totalmente seguro». Tomé el frasco. No era una marca que reconociera, pero parecía legítima. Solo una etiqueta blanca, un nombre que ni siquiera intenté pronunciar. Le pregunté: «¿Segura que esto me conviene?» Asintió como si no fuera para tanto.
Ayudan con la elasticidad, la suavidad y un tono uniforme. Basta con tomar uno al día. Y así lo hice. Todas las mañanas, justo después de cepillarme los dientes, me tomaba uno sin pensar. Pensé que quizá estaba funcionando. Me veía menos rojiza. Sentía la cara más suave. Incluso las manchas de las piernas no me ardían tanto después de afeitarme. Pero también empezó a ocurrir algo más. Me emocionaba con más facilidad. No de forma dramática, sino superficial. Estaba viendo algún anuncio cursi y sentía un nudo en la garganta. O se me saltaban las lágrimas cuando las chicas me daban un abrazo de despedida antes del trabajo, aunque nos veríamos esa noche. Lo atribuía al estrés o quizás al alivio. Como si mi cuerpo por fin se relajara después de meses viviendo en pánico constante. Y quizá eso formara parte de la historia, pero no lo era todo. Simplemente aún no lo sabía. En algún momento, dejé de esperar a que me lo contaran. Las primeras veces, solo me vestía cuando había una razón. Un golpe en la puerta, una emergencia, un reparador que venía. Pero entonces llegó una mañana de sábado. Tranquilo, sin nadie en casa, nadie esperaba, y me encontré. Cogí el suéter beige suave que Aaron había dejado doblado junto a mi puerta unos días antes. Nadie me lo pidió. No había excusa. Solo quería sentirme bien. Me afeité por costumbre. Me puse el suéter, me metí el pelo bajo la peluca y salí a la cocina con pantalones de yoga y calcetines de felpa, como si fuera normal. El espejo del pasillo me pilló desprevenida. No porque me viera increíble. No me veía mal, sino porque no desentonaba. Parecía alguien que encajaba en ese apartamento. La suavidad del suéter, el peso de la peluca, el suave roce de mis calcetines contra las baldosas en lugar de mis botas pesadas de siempre. Todo se fundía en una calma absoluta. Ese día, no volví corriendo a mi habitación después del desayuno. Salí, lavé los platos, lavé la ropa, charlé con Jess como si llevara años viviendo allí. Cuando Maya volvió del gimnasio, apenas parpadeó antes de decir, «¡Qué bonito color te queda!». Y así, sin más, todo era normal. Eso me asustó más que cualquier inspección falsa de casero, porque ya no parecía una farsa. Más tarde esa noche, Aaron llamó a mi puerta. «Lo hiciste muy bien hoy», dijo en voz baja. Me encogí de hombros, intentando, para mantener la paz. Se apoyó en el umbral de la puerta. «Últimamente has estado diferente, más suave, y no en el mal sentido». No supe qué decir, así que sonreí y dije, «Gracias». Lo que no le dije fue que había empezado a caminar diferente a propósito. Nada exagerado, nada caricaturesco, simplemente más ligero, menos encorvado, más consciente de mis manos, mis pasos, mi postura. Y no porque tuviera que hacerlo, sino porque me hacía sentir bien. Porque era más fácil vivir con la persona que fingía ser que con el tipo que se estremecía con cada notificación del banco y se quedaba dormido en colchones desnudos. No me había afeitado la cara en 4 días. No porque lo olvidara, sino porque no lo necesitaba. La barba incipiente era más fina, más suave, casi había desaparecido. Y cuando me miraba al espejo, no solo veía un cambio. Vi a alguien que no quería borrar. Lo vi primero en el espejo. No fue un gran cambio, solo una suavidad en la mandíbula, una diferencia en la forma en que mis camisas me caían sobre los hombros. Mi rostro se veía más claro, ni más delgado, ni más definido, solo más suave. Me incliné, me froté la mejilla con las yemas de los dedos y me quedé paralizada. La barba incipiente apenas se veía. Primero, pensé que eran las hormonas del estrés o tal vez la dieta o la rutina de cuidado de la piel que Jess me había dado. Había estado usando todo lo que me dijeron. Serums, humectantes, esfoliantes. Tal vez era eso. Pero algo no me sentaba bien porque no solo me veía diferente. Me sentía diferente. Algunas mañanas me despertaba ya en ese espacio tranquilo y femenino, tranquila, con la cabeza blanda, como si soñara con una voz que no era la mía. Mis emociones también estaban más a flor de piel. No en el mal sentido, solo más crudas, más reales. La música golpeaba más fuerte. Las conversaciones se quedaban más tiempo. Sentía cosas que no podía explicar. Y entonces noté mi pecho. Apenas nada. Una pequeña hinchazón, tal vez. Me apreté contra él, frunciendo el ceño, confundida. Los puntos comenzaron a conectarse. Rebusqué en mi cajón, saqué el frasco que Maya me había dado hace semanas. Esas vitaminas para la piel. Ni siquiera había mirado la etiqueta. Sostuve el frasco bajo la luz y lo giré lentamente. Allí estaba en letra negra limpia. Estradiol espironilactona. Se me encogió el estómago. La habitación quedó en silencio. Me senté en el borde de la cama, con la botella en la mano, y el corazón me latía tan fuerte que pensé que se pararía.
Había estado tomando hormonas durante semanas todos los días, y yo no lo sabía. Llamaron a mi puerta 5 minutos después, como si me hubiera dado cuenta. Maya no esperó a que la invitaran a pasar. Entró despacio, con la mirada cautelosa y la boca a punto de disculparse. «¿Encontraste la botella?», dijo en voz baja. No respondí. «No intentaba hacerte daño», dijo. «Solo pensé que al principio podría ayudarte a pasar». Y luego levanté la vista. «¿Y entonces qué?». Dudó, apartó la mirada. Empecé a preguntarme qué aspecto tendrías si no parabas. Eso me impactó más que cualquier otra cosa. No fue rabia, ni traición, solo la sensación de ser vista de una forma que no había aceptado. No grité. No lloré. Simplemente le pedí que se fuera. Y esa noche, por primera vez en semanas, no me vestí. Me senté sola, con mi sudadera y mis calzoncillos, mirándome al espejo, intentando recordar mi aspecto anterior, intentando decidir si quería volver a ser como antes, y dándome cuenta de que no estaba segura de poder. No hablé con nadie durante 2 días. Me quedé en mi habitación, no me vestí, no salí a tomar un café ni me senté en el sofá. Llamaron a cada uno a su puerta en un momento diferente, pero no respondí. Necesitaba espacio para pensar. O quizás simplemente no quería oír mi propia voz todavía. Ya no la sentía mía. Miraba fijamente la botella en mi mesita de noche como si fuera a empezar a hablar. Cada vez que me miraba al espejo, sentía que veía algo nuevo y también algo que había pasado por alto durante años. Odiaba lo mucho que no lo odiaba. La tercera noche, abrí la puerta. Las chicas estaban en la cocina en medio de una conversación, con las copas de vino medio llenas. Cuando me vieron, todo se detuvo. Maya se levantó lentamente. «Oye», asentí, «¿podemos hablar?». Me siguió a la sala. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá como desconocidas. «Necesito oírte decirlo», le dije en voz baja. Bajó la mirada, girando el anillo en su dedo. «¿Te di hormonas?». «Sí». «¿Por qué?», suspiró. «Al principio, solo se trataba de ayudarte a pasar. Parecías aterrorizada cada vez que tenías que caminar hasta la cocina. Pensé que si tu piel se suavizaba, si te veías más natural, te sentirías más segura». No dije nada, pero luego agregó, «Vi cómo empezaste a cambiar. Estabas más feliz, más ligero, y sentí curiosidad. Me pregunté qué pasaría si seguías adelante. Me dio un vuelco el estómago. Así que yo fui tu pequeño experimento». «No», dijo rápidamente. Eras alguien que me importaba. Simplemente, crucé la línea. Asentí porque sí, lo hizo. Pero la verdad era más difícil de admitir, incluso para mí misma. La traición dolía, pero el miedo subyacente era peor porque los cambios ya estaban sucediendo. Y en el fondo, había dejado de querer que pararan. Me puse de pie, caminé hacia el espejo del pasillo y me miré. La suave línea de la mandíbula, las cejas más finas, la apenas visible curva de mi pecho. Ya no se trataba de maquillaje, pelucas ni trucos para engañar a un casero. Esto era real. Detrás de mí, oí a Maya susurrar. «¿Quieres que me vaya?». «No», dije casi en voz demasiado baja porque no sabía qué quería, pero sabía que no quería estar sola con ello nunca más. Lo más extraño era que nada parecía diferente. Las mismas plantas en el alféizar de la ventana, el mismo espejo del pasillo, el mismo suave zumbido del refrigerador por la noche, pero todo se sentía diferente ahora. Después de esa noche, Maya mantuvo las distancias. No llamó, no presioné. Los demás tampoco hicieron preguntas, pero pude sentir ese cambio en el aire. Como si todos estuvieran esperando a ver qué hacía después. La verdad era que yo tampoco lo sabía. Intenté volver a los vaqueros normales, la sudadera con capucha, evitando el espejo, pero me sorprendí parada frente a mi armario demasiado tiempo, tocando las telas suaves que solía ponerme sin pensar, recordando cómo me hacían sentir. Todavía tomaba las hormonas. Me dije a mí misma que lo hacía para reducir gradualmente de forma segura. Ese resfriado de dejar de fumar era peligroso. Pero en el fondo, creo que sabía que no estaba reduciendo gradualmente. No estaba renunciando. Estaba eligiendo. El pánico llegó en oleadas. Me sentaba en el borde de la cama desplazándome de nuevo por los listados de apartamentos, buscando una salida en algún lugar donde pudiera reiniciar, desaparecer, deshacer todo esto. Pero cada vez que llegaba al botón de aplicar ahora, me detenía. Porque incluso si salía del apartamento, no podía dejar esto atrás. Ahora estaba en mi piel. En mi voz, mis emociones, la forma en que me movía sin pensar. Estaba en la forma en que Aaron me sonreía diferente ahora. Más suave, como si me viera con más claridad de lo que yo me veía a mí misma. Una noche, le conté todo a Jess.
Estábamos en la cocina hasta tarde, solos los dos, con las luces tenues. Ella estaba sirviendo té. Yo miraba fijamente mi manos. Ya no sé quién soy, dije en voz baja. Ni se inmutó. Simplemente me dio una taza y dijo, sigues siendo tú. Solo una versión de ti que aún no conocías. Yo no elegí esto, murmuré. Dio un sorbo lento y luego dijo, ¿acaso no? Quizás no al principio, pero podrías haber parado. No lo hiciste. Es muy fuerte la relación entre nosotros. Porque tenía razón. Podría haber parado, pero no lo hice. No planeé el momento. No era una revelación dramática ni un discurso final de salida del armario. Era solo jueves. Afuera estaba nublado. El aire del apartamento olía a café y toallitas para secadora. Jess estaba en el trabajo. Aaron durmiendo. Maya en su habitación fingiendo no comprobar si ya me había desmayado. Y yo me vestí. No para ellos. No para caminar por el pasillo. Para mí. Elegí el suéter gris suave que se ajustaba un poco, pero no demasiado. Los vaqueros ajustados que me quedaban justo en la cadera. Sin cinturón. La misma peluca que había usado un montón de veces. Pero esta vez, me tomé el tiempo de peinarla bien. Alisarla. Sujetarla con horquillas. Un poco de base de maquillaje. Un poco de rímel. Bálsamo labial con un toque de color. No me excedí, no intenté ser diferente. Simplemente me dejé llevar suavizarme. En el espejo, levanté la vista y no me inmuté. Vi a alguien que todavía se sentía como yo, pero más lúcida, más tranquila. Respiré hondo y salí al pasillo. Ninguna emergencia, ningún motivo, solo caminaba por mi casa. Me crucé con Maya en la mesa de la cocina. Levantó la vista, sobresaltada al principio, luego en silencio. Hola, dijo en voz baja. Hola, respondí. No dijo nada más, solo asintió como si comprendiera. Cogí mis llaves y abrí la puerta principal. Era la primera vez que salía del apartamento como ella. No porque tuviera que hacerlo, ni para evitar que me pillaran, ni para proteger a mis compañeras, sino porque quería saber cómo sería moverme por el mundo como esta versión de mí. El viaje en ascensor fue silencioso. Mi reflejo en la puerta pulida me resultaba desconocido y familiar a la vez. Afuera, caminé lentamente por la calle. Cada pocos pasos, esperaba que alguien me mirara, se riera, me detuviera, pero nadie lo hizo. Una mujer me rozó en la acera y murmuró, lo siento. Un tipo me abrió la puerta en la bodega. El cajero sonrió, ni pestañeó, y simplemente me cobró el café helado como si fuera cualquier cosa. La otra mañana. Regresé con él en las manos, sintiendo el plástico frío contra mi piel, la ligera brisa en mi cuello, el clic de mis zapatos en la acera. Caminé más lento de lo habitual, simplemente asimilándolo. Cuando volví, Maya seguía en la mesa, con los ojos puestos en su portátil. Levantó la vista cuando entré, así que me preguntó en voz baja. Sonreí. Me sentí bien. Asintió levemente y luego volvió a su pantalla como si no hiciera falta decir nada. Más tarde esa noche, me senté en mi cama y revisé la ropa vieja que no había tocado en semanas, vaqueros que ya no me quedaban bien, sudaderas con capucha demasiado grandes, una caja de calcetines que había dejado de buscar. No los tiré, pero los doblé despacio, con cuidado, y los guardé en el fondo del armario porque, aunque no estuviera lista para decirlo en voz alta, esto ya no era temporal. Y una parte de mí, la parte que solía estremecerse en los espejos, que solía esconderse debajo de todo, finalmente estaba aprendiendo a respirar.